Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. El comienzo del Evangelio. Iniciemos. El Evangelio de Marcos muestra a Jesús como el siervo de Dios, o sea, como el trabajador de Dios. Por esta razón, el Evangelio según San Marcos es un libro, podríamos decir, ocupado. En este Evangelio, Jesús parece muy ocupado, moviéndose rápidamente de un evento a otro. Ahora, una de las palabras claves debido a esto en el Evangelio es la palabra luego, la cual ocurre más de 40 veces en Marcos. Así, vemos a Jesús como un siervo ocupado, satisfaciendo las necesidades y ocupado al ser el Mesías de Dios. En el Evangelio de Marcos, el énfasis está en las obras de Jesús más que en las palabras de Jesús. El Evangelio de Marcos pinta a Cristo en acción, pues hay un mínimo de discursos y un máximo de obras. La fuerte tradición de la Iglesia dice que el apóstol Pedro es la fuente principal del Evangelio de Marcos. Así, algunos piensan que Marcos es el Evangelio de acuerdo a Pedro. Y es que un indicador de la influencia de Pedro en este Evangelio es que el mismo Pedro habla muy afectivamente de Marcos, refiriéndose a él como Marcos mi hijo, en 1 de Pedro 5, y en este pasaje también él escribió que Marcos estaba con él, acompañándolo. Marcos, que también es llamado Juan Marcos en pasajes como Hechos 12, fue un fracaso en el ministerio, como está descrito en el libro de los Hechos, con Pablo. Su relación con Pablo fue restaurada al final, según 2 de Timoteo 4. Como Marcos, Pedro también sabía lo que era ser un fracaso al seguir a Jesús. Después de haberle negado 3 veces, él también fue restaurado al final. Un tercer indicador de la influencia de Pedro es que Pedro usualmente hablaba en arameo y Marcos tiene más frases en arameo que el resto. Siendo así, muchos creen que Marcos fue el primero de los 4 evangelios que fue escrito, y que fue escrito en Roma. Ahora, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que el Evangelio de Marcos fue el primero de los 4 en escribirse, aunque algunos creen que quizás Mateo fue el primero. Marcos, cabe decir, no era uno de los 12 discípulos. Quizá la única mención de él en el Evangelio es una referencia oscura en Marcos 14:51. Mientras era un joven, él quizá formó parte de un gran grupo que seguía a Jesús, ya que la iglesia primitiva se reunía en casa de la madre de Marcos, María, en Jerusalén. Esto lo encontramos en Hechos 12. También vale decir que a los romanos, duros trabajadores y orientados a realizar logros, Marcos escribió un evangelio que enfatizaba a Jesús como el siervo de Dios. Y debido a que a nadie le interesa el pedigrí de un siervo, el Evangelio de Marcos no tiene la genealogía de Jesús al principio, como el Evangelio de Mateo. También otro indicador de que Marcos escribió el Evangelio para los romanos en mente es que él utiliza más palabras en latín que cualquier otro de los Evangelios. También, cuando los traductores de la Biblia van a personas que jamás han escuchado las Escrituras en su propio lenguaje, ellos usualmente empiezan a traducir el Evangelio de Marcos. Así,
Marcos es el libro más traducido en todo el mundo. Iniciemos con el Evangelio según San Marcos. Leamos del versículo 1 al 5. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cada gran historia tiene un principio, y Marcos nos lleva al su principio del Evangelio. La antigua palabra griega para Evangelio cabe anotar que es buenas noticias, o su traducción en su defecto. Así que este libro son las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Son las buenas noticias concernientes a Jesús mismo. Cada palabra en la descripción de Marcos de Jesús es importante. Primero, estas son las buenas noticias de Jesús, una persona genuina, histórica, que caminó en esta tierra como cualquier otro hombre. Así, la palabra evangelio entre los romanos significaba eventos de alegría, y estaba asociada con el culto del emperador, de cuyo cumpleaños y la ascensión al poder eran celebradas como una ocasión de fiesta para todo el mundo, o sea, un evento de alegría, o sea, un evangelio. El reporte de tales fiestas eran llamados evangelios en las inscripciones y los papiros de la era del imperio. También dice, como está escrito en el profeta. La primera cosa que Marcos dice sobre el ministerio de Juan el Bautista es que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Malaquías 3 e Isaías 40. Aquellos pasajes predijeron al precursor que prepararía el camino del Señor. Este precursor, el cual Dios llamaría mi mensajero. Mi mensajero es importante porque esta es la primera vez, o más bien la primera voz profética auténtica para Israel, con la pequeña excepción de Ana y Simeón en Lucas 2, y esto por 300 años. Algunos pensaban que Dios se detuvo en enviar profetas porque él ya no tenía nada más que decir. Pero Juan muestra que ese no era el caso. Marcos dice que el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor y él preparó el camino de Jesús. Así, en la mente de Marcos, Jesús es el Señor. También leemos: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El pasaje, el cual Marcos cita en Isaías 43, tenía en mente la edificación de un gran camino para la llegada de un rey majestuoso. La idea era la de llenar los hoyos y el derribar las colinas que estaban en el camino. Entonces, la idea de preparar el camino para el Señor es una palabra ilustrativa, porque la preparación real debe de tomar lugar en nuestros corazones. El construir un camino se parece mucho a la preparación que Dios debe de hacer en nuestros corazones. Ambas son caras de realizar, y las dos deben ser tratadas con problemas y ambientes diferentes, y en ambos casos se necesita un ingeniero experto para realizar la obra de construir un camino, lo cual se hace también en nuestros corazones. Muy a menudo erramos en apreciar qué tan importante es la obra de preparación del Señor. Cualquier gran obra de Dios comienza con una gran preparación,
Y Juan maravillosamente cumplió este importante ministerio. Así que Juan podemos decir que era la excavadora de Dios para construir esa carretera. Se lee: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto describe cómo Juan preparaba el camino. Él bautizaba, ofreciendo una limpieza ceremonial en la cual se confesaba el pecado y se hacía algo para demostrar el arrepentimiento. Nos referimos más exactamente a Juan el Bautista. Así, el bautismo ya era practicado en la comunidad judía en la forma de inmersiones ceremoniales, pero típicamente era únicamente para los gentiles que deseaban ser judíos. Para un judío en los días de Juan, el someterse al bautismo era esencialmente el decir: confieso que estoy tan lejos de Dios como un gentil lo está, y necesito ponerme bien delante de Él. Esta, podemos decir con certeza, era una verdadera obra del Espíritu Santo. Si bien el bautismo cristiano es como el de Juan, en el sentido que demuestra arrepentimiento, así también es más, pues el ser bautizado en Cristo, esto es, en su muerte y en su resurrección, lo podemos ver en Romanos capítulo 6 y versículo 3. Leamos: toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. El ministerio de Juan fue aceptado con una respuesta maravillosa. Habían muchas personas que reconocían sus pecados y su necesidad de prepararse para el Mesías, pues ellos también estaban dispuestos a hacer algo en cuanto a eso. Así las cosas, el mensaje principal de Juan no era eres un pecador y necesitas arrepentirte, sino que el mensaje principal de Juan era el Mesías viene. El llamado al arrepentimiento era la respuesta a las noticias de que el Mesías venía. Versículos 6 al 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con su Espíritu Santo. En su personalidad y ministerio, Juan el Bautista tenía el patrón de el Elías audaz de Segunda de Reyes, quien llamó sin temor a Israel para que se arrepintiera. Se lee: viene tras mí el que es más poderoso que yo. El mensaje de Juan el Bautista era simple. Juan predicaba a Jesús, no de sí mismo, pues Juan apuntaba hacia Jesús y no hacia él mismo. También leemos: a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto más bien pudiera sonar como una exageración espiritual por parte de Juan, pero Juan dijo que esto porque en sus días los rabinos enseñaban que un maestro podía requerir cualquier cosa de sus seguidores, excepto el hacer que les quiten el calzado. Eso era considerado como demasiado, pero Juan dijo que él ni siquiera era digno de hacer esto por Jesús. Leemos: Él los bautizará con Espíritu Santo. Juan reconocía que su bautismo era solamente el preludio de lo que Jesús traería. El Mesías traería una inmersión en el Espíritu Santo que era más grande que la inmersión en el agua, como una demostración de arrepentimiento. Y continuamos hablando de Juan el Bautista. Así, el bautismo de Juan podía demostrar el arrepentimiento, pero en verdad no podría limpiar a nadie del pecado, ni tampoco podía impartir el Espíritu Santo de la manera que Jesús lo haría, después de que su obra en la cruz fuera completada.
Ahora leamos los versículos del 9 al 11 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús no fue bautizado debido a que él necesitara ser limpiado del pecado, vemos aquí, pues él no tenía pecado, como Juan mismo lo entendía. Pero Jesús fue bautizado para cumplir con toda su misión en la tierra, o sea, para hacer la voluntad del Padre y para identificarse con el hombre pecaminoso. Insistimos que Jesús no tenía por qué bautizarse. Él también no tenía por qué morir en la cruz en nuestro lugar, pero él hizo ambas cosas: bautizarse en el Jordán y morir en la cruz en nuestro lugar, para expresar su solidaridad con el hombre caído, o sea, el hombre pecador. Dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando esta voz de Dios el Padre habló del cielo, todos supieron que Jesús no era únicamente otro hombre que estaba siendo bautizado, sino que ellos supieron que Jesús era el perfecto Hijo de Dios, identificándose, claro está, con el hombre pecador. Por esto, todos supieron en aquel momento que Jesús era diferente. También dice abrirse a los cielos. Los cielos se abrieron ampliamente para esto. La antigua frase griega para esto tiene una fuerte connotación. Tiene la idea de que el cielo fue rasgado literalmente en dos. O sea, el ser separado como un evento repentino. Dice al Espíritu que descendía. Aquí vemos que el Espíritu de Dios estaba presente y en alguna manera su presencia era discernible. Dice como paloma. Lucas 3:22 lo pone de esta manera, diciendo: Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. De alguna manera el Espíritu estaba presente y descendió sobre Jesús como paloma. También dice: vino una voz de los cielos. Es raro en la Biblia cuando leemos que Dios habla audiblemente desde el cielo, pero esta es una de esas gloriosas ocasiones. También se escuchó: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué puede ser más glorioso que el que tengas la alabanza y la afirmación de Dios el Padre de manera pública? También dice: y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto, en realidad, no era únicamente una nube tembleque que flotaba por encima de Jesús, sino que tenía la apariencia de una paloma. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Claro está que esto no significa que el Espíritu Santo era una paloma, pero que parecía como paloma. También sabemos que Juan el Bautista vio al Espíritu Santo que descendía sobre Jesús, según Juan 1:32. Ahora, el Espíritu Santo está asociado con una paloma debido a Génesis capítulo 1 y versículo 2, donde el mover del Espíritu sobre las aguas durante la creación sugiere a algunos antiguos rabinos esa acción como la de una paloma. También, las palomas son animales gentiles, pájaros que no son amenazantes. Estos no se resisten y no pelean para defenderse. Esto representa la obra gentil y fiel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este, por supuesto, es uno de los pasajes familiares del Nuevo Testamento, el cual nos muestra la Trinidad de Dios en acción. Dios, el Hijo, es bautizado. Dios, el Padre, habla desde el cielo. Y Dios, el Espíritu Santo, desciende como una paloma.
Ahora leamos los versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bien. Después de la dramática aparición del Espíritu Santo en su bautismo, la obra del Espíritu en Jesús pasó a ser de dirección, o sea, el dirigirle, pero para conducirle en el desierto. Marcos ha utilizado una extraña palabra, el Espíritu le impulsó. Y literalmente, aquí lo que dice es que el Espíritu lo echó hacia, o sea, hacia el desierto. Esta es la misma obra que se utilizó después de echar a los demonios por Cristo, o sea, la misma palabra. En pocas palabras, dice que el Espíritu lo echó hacia alguna parte a Jesús. Se lee, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Acá vemos que Jesús estaba identificado con los pecadores en su bautismo. Aquí, él también estaba identificado con los pecadores en sus tentaciones. Hebreos 4:15 nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerca de la palabra 40, o sea, de los 40 días de Jesús en el desierto, podemos decir que este es un número que a menudo muestra un tiempo de prueba o de juicio, pues durante la inundación de Noé llovió por 40 días y 40 noches. Israel estuvo en el desierto por 40 años. Y Moisés cuidó a las ovejas en el desierto por 40 años. Esto en pocas palabras nos dice que este es el tiempo de prueba de Jesús. También leemos 40 días y era tentado por Satanás. Mateo y Lucas detallan 3 tentaciones específicas en las cuales Jesús padeció en estos días. Y también aquí se nos relata cómo Jesús resistió a Satanás cada vez al permanecer en la palabra de Dios. Marcos nos dice que Jesús se enfrentó más que estas 3 tentaciones dramáticas descritas en Mateo y Lucas, pues todo el periodo fue un tiempo de prueba. Dice, y estaba con las fieras. Mateo y Lucas no mencionan esto en sus evangelios, pero realmente es significativo. Pues en la antigua gramática griega, el énfasis de la palabra estar o estaba se refiere a con, o sea, y estaba con las fieras. En otras palabras, Jesús estaba en paz con las fieras. Y esto nos lleva a concluir 2 cosas. La primera es que Jesús es el segundo Adán, y como un Adán que no cayó, él disfruta de una relación pacífica con todos los animales. La segunda es que Jesús permanece sin caer y sin pecado a pesar de toda la tentación, con autoridad sobre las fieras. Estas criaturas caídas miraban en Cristo la perfecta imagen de Dios y por lo tanto la reverenciaban como a su Señor, como lo hicieron con Adán antes de su caída. Se lee, y los ángeles le servían. El sentido en Marcos es que los ángeles le servían al final de su tiempo de tentación intensa, y esto también nos muestra la autoridad de Jesús, no solamente sobre las fieras, sino también sobre los mismos ángeles. Dice en el versículo 14, en su parte A, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en la región de Galilea, usualmente yendo solamente a Jerusalén para las fiestas señaladas. Galilea era grande, un área poblada al norte de Judea y Jerusalén, donde los judíos y gentiles vivían juntos, aunque usualmente en sus propias ciudades apartadas. Galilea no era una región sin progreso.
De acuerdo con el antiguo historiador judío Josefo, Galilea era un área de aproximadamente 60 por 30 millas y tenía unas 204 aldeas dentro de sí, con no menos de 15,000 personas habitándola. Esto significa que había más de 3 millones de personas en aquella región extendida, pues 15,000 personas por cada aldea, y siendo 204, esto nos da aproximadamente 3 millones de personas. En su parte B del versículo 14 y sumando el 15 dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús era un predicador y él trajo el mensaje del reino de Dios a la tierra, aunque no en la manera de la cual se esperaba o deseaba de manera popular. Pues la mayoría de las personas querían un reino político, el cual reemplazaría la ocupación represora de los romanos. Así, contrario a las expectativas de la mayoría de las personas de sus días, Jesús trajo un reino de amor, y no uno de subyugación, un reino de gracia y no un reino de ley, un reino de humildad y no de orgullo, para todos los hombres, y no solamente para los judíos. Para ser recibido este reino voluntariamente por los hombres y para no ser impuesto a la fuerza. También el Evangelio de Marcos nos recuerda que el enfoque del ministerio de Jesús era la predicación del Evangelio del reino de Dios. Pues Jesús era un predicador quien hizo milagros maravillosos y no un obrador de milagros que a veces predicaba. Leemos diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios, él quería que las personas supieran que estaba cerca, pues el reino se había acercado. No estaba distante, o era un sueño como ellos lo habían imaginado. Ahora, el tiempo para el encuentro del reino de Dios era este tiempo. Dice, el tiempo se ha cumplido. Hay dos antiguas palabras griegas que pueden ser traducidas a tiempo. Una es cronos, el cual significa un tiempo cronológico. El otro es kairos, el cual significa la oportunidad estratégica, o sea, el tiempo decisivo. Jesús utilizó la segunda palabra cuando él dijo, el tiempo se ha cumplido. Su idea aquí era el tiempo estratégico para el reino de Dios es ahora. Ahora es su tiempo de oportunidad. No dejen que pase de sus vistas. También leemos diciendo arrepentíos. Cuando Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios, él quería que las personas supieran cómo era el entrar a ese reino. Ellos no podrían entrar al reino al andar en la misma manera que venían andando, sino que ellos debían de cambiar su dirección para experimentar el reino de Dios. También algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata más que nada de sentimientos, especialmente el sentirse apenado por su pecado. Es maravilloso el sentir un pesar por tu pecado, pero el arrepentirse no es una palabra que describa sentimientos, es una palabra de acción. Jesús nos dijo que hiciéramos un cambio de mentalidad, no solamente al lamentarnos por lo que hemos hecho. El arrepentimiento habla de un cambio de dirección más exactamente, no de la tristeza de corazón, sino de un cambio real en nuestras vidas. El arrepentimiento no describe algo que debemos de hacer antes de que podamos venir a Dios, sino que describe lo que es cómo volver a Dios. Así, las cosas, no podemos venir al reino de Dios a menos que dejemos nuestro pecado y a nuestra propia vida. Dice, diciendo, creed. Cuando Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios, el reino que Jesús predicó, no solo se trataba de un renuevo moral,
sino que más bien se trataba de confiar en Dios, tomándole a Él y a su palabra y viviendo en una relación de dependencia hacia Él. Ahora pasemos a los versículos 16 al 20. ¿Qué dicen? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí cabe destacar que esta no era la primera vez que Jesús se había encontrado con este grupo de hombres, pues Juan 1:35 y 4:54 describe su encuentro previo. Porque eran pescadores. Estos pescadores eran hombres comunes sin credenciales teológicas o sin estatus en el mundo, y Jesús se encontró con ellos mientras trabajaban como hombres comunes. Jesús escogió estos discípulos no por lo que ellos eran, sino por lo que Jesús podía hacer por medio de ellos. Seguramente, las buenas cualidades de los pescadores exitosos lograrían el éxito en el difícil ministerio de ganar las almas perdidas, pues estos tenían coraje, tenían la habilidad de trabajar en equipo, tenían paciencia, tenían energía, aguante, fe y tenacidad, cualidades propias de los pescadores. Dice: venid en pos de mí. Con esta invitación Jesús muestra de qué se trata el cristianismo, o sea, el seguir a Jesús. En sus cimientos, el cristianismo no trata sobre sistemas teológicos, reglas o aún el ayudar a las personas, sino que más bien se trata de seguir a Jesús. También leemos: y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús dijo que les haría pescadores de hombres. Y sí, estos hombres recibieron algo maravilloso en cuanto a seguir a Jesús, pero esto fue solamente el derecho de que ellos pudieran dar esta maravilla a otros, y asimismo el atrapar a los hombres para el reino de Dios. Leamos el versículo 21 y 22 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es de anotar que aún en el día de hoy se puede ir a Capernaum y ver los restos de la antigua sinagoga judía, la cual aún tiene los cimientos de este edificio en el cual Jesús enseñaba. También dice: y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Acá, típicamente la sinagoga no tenía maestros establecidos para la enseñanza. En lugar de eso, ellos tenían la costumbre de la libertad de la sinagoga, en donde invitados letrados eran convidados para hablar a través de la lectura de la escritura designada para aquel día. Esta costumbre rancia y amañada le dio a Jesús la oportunidad de predicar libremente, pero con autoridad, las escrituras. Se lee: y se admiraban de su doctrina. No se nos dice qué fue lo que Jesús enseñó en la sinagoga, pero sí se nos dice el efecto que la enseñanza tuvo en su audiencia, pues nunca habían escuchado a alguien que enseñara de esta manera. También dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas en los días de Jesús, en muy raras ocasiones, enseñaban con audacia la palabra, pues ellos, en cambio, simplemente citarían a una variedad de rabinos como intérpretes, pero Jesús enseñaba con audacia. Y la razón por la que Jesús enseñó con autoridad fue debido a que Él tenía autoridad. Él
trajo un mensaje divino y estaba seguro que era de Dios su Padre, puesto que él no estaba citando a los hombres, sino a Dios. Jesús enseñó con autoridad debido a que él sabía acerca de lo que él estaba hablando. Pues, amado, tú no puedes enseñar con autoridad si no estás familiarizado intrínsecamente con lo que predicas. Y también Jesús enseñó con autoridad debido a que él creía lo que él mismo enseñaba. Pues cuando crees lo que enseñas, enseñas a tu audiencia con autoridad. Así las cosas, primero vimos la sujeción de Jesús, pues se sujetó a su Padre en el bautismo y se sujetó al Espíritu Santo al ir hacia el desierto. Ahora vemos la autoridad de Jesús, y es que la autoridad fluye de la sujeción. Así, no estamos seguros de tener una autoridad real de Dios a menos que también nos sujetemos realmente a Dios. Versículos 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí vemos que la similitud entre el cristiano que tiene a Jesús y este hombre que tiene al demonio, esto nos demuestra que Él, Jesús, está en nosotros y que nosotros estamos en Él, pues estamos, entre comillas, poseídos por Jesús, en el sentido correcto de la frase, porque su llenura e influencia es solamente para el bien nuestro. Es así que Jesús puede vivir en nosotros, y si alguien no está habitado por Jesús, puede ser habitado por un demonio fácilmente si éste mismo le extiende la invitación, de manera consciente o inconsciente. Así, la exposición a las cosas tales como el espiritismo, las prácticas ocultas y drogas son muy peligrosas en este aspecto, puesto que éstas abren puertas hacia el mundo demoníaco, las cuales se deben dejar cerradas completamente. Dice: sé quién eres, el Santo de Dios. El mismo demonio testificaba que Jesús era santo y puro, por tanto los demonios admitían que sus fieras tentaciones fracasaban al intentar corromper a Jesús. Versículos 25 al 28 del capítulo 1 de Marcos. Pero Jesús le respondió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como vemos aquí, Jesús enseñaba que no necesitaba el confiar en el abracadabra o las ceremonias para expulsar demonios, pues él simplemente demostraba la autoridad que tenía de parte de Dios. Jesús a menudo le decía a los demonios que se callaran, contrario a lo que el día de hoy muchos liberadores de la posesión demoníaca, entre comillas, con un estilo muy propio hacen, pues estos engañadores y falsos pastores animan a los demonios a que hablen, o aún peor, creen en lo que el demonio les dice. Jesús, más bien, evitaba tales teatros y simplemente libraba al hombre afligido con la autoridad. Se lee: cállate y sal de él. Habían otros exorcistas en los días de Jesús, puesto que él no era el único que intentaba arrojar a los demonios. Pero había una gran diferencia entre Jesús y los otros exorcistas. Estos utilizaban ceremonias largas, fantásticas, elaboradas y supersticiosas, y aún así fracasaban. Pero Jesús jamás falló en sacar a un demonio, y de hecho, como vemos en las Escrituras, él nunca utilizó una ceremonia elaborada. Versículo 29 al 31. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella.
Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vemos que Jesús entró a esta humilde casa en Capernaum y se encontró con una mujer enferma, pero Jesús no ejerció sanidades ante las multitudes. Aquí, él ministró a una persona en un hogar privado, pues el interés de Jesús era el satisfacer las necesidades de los individuos sin promoverse a sí mismo, y la razón para esto es que él no necesitaba el poder de la dinámica de la multitud para que le ayudara a su ministerio. Se lee: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. En la sanidad de la suegra de Pedro, Jesús mostró simplicidad y poder. Esto se deja ver en que Jesús sanó con la misma autoridad que él utilizó para echar fuera a los demonios. Dice: y ella les servía. La suegra de Pedro respondió de la manera que nosotros debemos hacer cuando Jesús nos bendice, pues ella, por gratitud, inmediatamente sirvió a Jesús, ejemplo el cual debemos seguir el día de hoy todos los verdaderamente favorecidos por el amor del Padre en su Hijo, el Cristo de Dios. Leamos los versículos 32 al 34 de Marcos capítulo 1. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Este, como vemos, había sido un día ocupado para Jesús, pero aún así este mismo Jesús ministró después de caída la noche a toda la ciudad que se agolpó a la puerta. Como podemos ver, Jesús trabajó muy duro para servir a las necesidades de los demás, y siempre colocaba las necesidades de ellos antes que las de él. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Después de un largo día, nosotros ciertamente podríamos excusar a Jesús para que durmiera, pero él, como vemos, levantándose muy de mañana se fue a orar. Esto, por supuesto, le daba menos tiempo para dormir y más tiempo para orar. Pero es de aclarar que Jesús no necesitaba orar debido a que él era débil, sino porque él era fuerte, y la fuente de su fuerza era precisamente su relación con Dios su Padre. Ahora, no sabemos exactamente lo que Jesús oraba, pero más que todo, Jesús utilizaba su tiempo de oración para esa comunión cercana e íntima con Dios el Padre, la cual él deseaba, la cual cuidaba y fortalecía su alma. También podemos conjeturar que Jesús oraba por sí mismo, por sus discípulos, por aquellos que él había conocido y ministrado la noche anterior, y también audazmente él oraba por aquellos a los cuales él conocería y ministraría al día siguiente. Dice: a un lugar desierto. Jesús conocía la importancia de un tiempo a solas con Dios, pues hay tanto en una oración pública como en una oración privada una fuerza de unión e interés, pero en la oración secreta hay una ventaja para una comunicación más libre y llena entre nuestras almas y Dios. Versículos 36 al 39. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Esto claramente se dio en los principios de la relación de Jesús con sus discípulos, pues mientras ellos empezaban a conocerle, ellos mismos aprendieron que cuando no podían encontrarle era porque él estaba quizás en un lugar desierto para orar. Se lee: todos te buscan. Los discípulos probablemente pensarían que Jesús estaría contento en cuanto a su popularidad,
y que por tal razón querría pasar más tiempo con las multitudes, las cuales él reunió e impresionó el día anterior. Pero sabemos que no era así, pues él prefería pasar desapercibido. Dice, vamos a los lugares vecinos. Acá lo que se muestra es que Jesús no se quedó en ese lugar ni montó la, entre comillas, cima de su popularidad allí, pues él sabía que su ministerio era el predicar por toda Galilea. Así vemos claramente que su ministerio no era el ser famoso o el disfrutar la fama, sino que más bien el énfasis claro del ministerio de Jesús era la predicación, cuando dice, porque para esto he venido. Así, el ministerio de sanidad y milagros de Jesús era impresionante y glorioso, pero nunca fueron estas cosas su énfasis. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. La lepra, vale anotar, era una de las terribles enfermedades del mundo antiguo. De hecho, el día de hoy, la lepra aflige a 15 millones de personas a través del mundo, pero la mayoría en las naciones del tercer mundo. La lepra comienza como pequeñas manchas rojas en la piel, y antes de que pase mucho tiempo, las manchas se hacen más grandes y empiezan a convertirse en color blanco, con una apariencia brillante o escamosa. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo, y el cabello comienza a caerse primero de la cabeza y aún hasta de las cejas. Mientras las cosas empeoran, las uñas de los dedos y los pies se sueltan, empiezan a pudrirse y eventualmente se caen, pieza por pieza. Las encías comienzan a encogerse y no pueden soportar más a los dientes, así que cada diente se pierde. La lepra sigue comiéndose el rostro hasta la nariz, el paladar y aún los ojos se pudren. Y lo más lastimero de todo es que la lepra no merma hasta que la persona misma muere. Al respecto, en esa época las personas pensaban dos cosas acerca de un leproso. Una era que el leproso era un muerto viviente, y la segunda es que pensaban que el leproso merecía esto porque era un castigo de Dios en contra de él. También la costumbre judía decía que ni siquiera se debía saludar a un leproso, como también la costumbre judía decía que se debía estar a 2 metros de distancia alejado del leproso. Dice, rogándole e hincada la rodilla. Sabiendo qué terrible era la enfermedad, no nos sorprende que el leproso estaba completamente desesperado en su intento de acercamiento a Jesús, al punto de hincar la rodilla delante de él. Dice, puedes limpiarme. El leproso en verdad creía en el poder de Jesús y tenía la confianza de que Jesús podía sanarle. Esto nos muestra que el leproso tenía una gran fe porque, en cuanto a lo que sabemos, Jesús nunca había sanado a un leproso antes en su ministerio. De hecho, en aquel día, todos sabían que únicamente Dios podía sanar a un leproso, pues no existía una cura y nadie se ponía mejor después de adquirir la lepra. Así, la lepra jamás podría ponerse mejor sin la intervención de la sanidad directa de Dios, de la sanidad divina. De hecho, el leproso sabía lo que él necesitaba de Jesús. Él no pidió el ser sanado de su enfermedad, sino el ser limpiado, pues el leproso necesitaba mucho más que la sanidad de su cuerpo. Necesitaba la limpieza de sus pecados. Así, sea lo que sea que pienses que necesitas de parte de Dios, lo que más necesitas, amado de Jesús, es limpieza. En otras palabras, el ser limpiado del pecado y de una vida para sí misma. Eso es lo que más necesitamos de Dios, el ser limpiados de nuestro pecado y de una vida vivida para nosotros mismos. Para finalizar, leamos del versículo 41 al 45 del capítulo 1 de Marcos. Y Jesús, teniendo misericordia de él,
extendió la mano y le tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bien, muy a menudo somos movidos a misericordia cuando conocemos a personas enfermas, pero en el caso de los leprosos, estos no despertaban compasión en esa época, pues toda su apariencia era muy repulsiva, y muy a menudo hacían que las personas sintieran disgusto en lugar de compasión por estos. Lucas el médico dice que este hombre estaba lleno de lepra, lo cual significa que la enfermedad estaba en una etapa avanzada. Todo el cuerpo y la vida de este hombre se estaban literalmente pudriendo. Dice, extendió la mano y le tocó. Jesús sanó a muchas personas de diferentes maneras, pero aquí él eligió sanar a este hombre con un toque. Pues él pudo haber dicho la palabra o aún haber pensado en sanarlo, y el hombre hubiera sido sanado, pero Jesús utilizó un toque. Esto era importante porque se les prohibía a las personas el tocar a este hombre a cuenta de su lepra. Y ya que su enfermedad estaba en una etapa avanzada, él había sido un leproso por mucho tiempo y también ya había pasado mucho tiempo desde que él había recibido un toque afectuoso. Ahora estaba en contra de la ley ceremonial judía el tocar a un leproso, pero aún así Jesús no rompió la ley, porque tan pronto como él tocó al hombre, éste ya no era un leproso. Se lee: muéstrate al sacerdote. Jesús le dijo al antiguo leproso que fuera al sacerdote y que llevara a cabo la ceremonia que la ley requería cuando un leproso era hecho limpio. Así, Jesús hizo esto primero para honrar a la ley de Dios, pero también como testimonio para los sacerdotes de que en ese día una enfermedad incurable había sido curada. De hecho, ya que los leprosos nunca eran sanados, estos sacerdotes nunca habían conducido esta ceremonia. Ahora, estos tendrían que revisar el procedimiento para esta ceremonia, pues nunca la habían celebrado, y la debían realizar por primera vez en la historia. Esto sería un fuerte testimonio de que el Mesías estaba en medio de ellos. Para finalizar el capítulo 1 de Marcos, dice: no digas a nadie nada, pero oído él, comenzó a publicarlo y mucho y a divulgar el hecho. Acá, el hombre quizás procuró hacer el bien y pudo pensar que él estaba ayudando a Jesús, pero en su desobediencia estorbó el ministerio de él. Fue así que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, lo cual nos lleva a concluir que el obedecer la palabra por encima de nuestras ideas siempre será lo mejor para nosotros. Amén. Oremos. Señor del cielo y de la tierra, Dios del universo, amado y precioso Padre, queremos darte gracias, Señor, por tan preciosa y deliciosa palabra que hemos recibido en este día. Gracias, Señor, la alabanza y la gloria sea para ti, y sea a tu nombre majestad y reino sempiterno. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, amado Dios, que Juan predicó arrepentimiento. Y el arrepentimiento, amado Dios, también conlleva un cambio de dirección, precioso Padre.
Juan vino a preparar el camino para que tú vinieras, para que ese evangelio que se traduce en buenas noticias sean las buenas noticias de salvación para nosotros. Precioso Dios, queremos reconocer, amado, que hemos sido negligentes al escuchar tu palabra. Señor, porque debemos preparar tu camino, como lo hacía Juan el Bautista, y enderezar las sendas para que tú vengas a nuestros corazones y a los corazones de las personas a las cuales nosotros ministramos. Señor, el bautismo de arrepentimiento, amado Dios, nos va a llevar al perdón de pecados, pero nos hace falta, Señor, el cambiar de dirección en nuestro caminar. Señor, después de que Juan nos decía, eres un pecador y necesitas arrepentirte, Juan Marcos nos dice, el Mesías viene. Y este era el llamado al arrepentimiento. Era la respuesta a todos los clamores de las personas que necesitan que tú vengas. Así, Señor, nosotros necesitamos ser bautizados con Espíritu Santo y con fuego, pues eso dará un vuelco completo a nuestras vidas. Señor, entendimos muy claramente que tú no tenías por qué bautizarte, ni tenías que morir en la cruz en nuestro lugar, pero tú hiciste ambas cosas para expresar tu solidaridad con nosotros. Por eso te damos alabanza y majestad, Señor. Cuando los cielos se abrieron, amado Dios, tu Padre y nuestro Padre habló. El Espíritu descendió como paloma, Señor. Y escuchamos, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Amado, en este bautismo se presentaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso refuerza, Señor, nuestras fuerzas para seguir tu camino. Y luego de ser bautizados, Señor, tenemos que sujetarnos para que venga la prueba en el desierto de nuestras vidas, pues el Espíritu nos va a impulsar hacia esa prueba. Señor, y aunque estemos con las fieras del campo, aunque estemos con los demonios y aunque estemos con los ángeles, lo que más va a prevalecer, Señor, en nuestra vida es tu Espíritu, porque las fieras serán nuestros amigos y los ángeles, Señor, serán nuestros compañeros en esta vida, pues ellos nos servirán. Padre, cuánta gloria hay en tu nombre, cuánto amor hay en tu verdadera palabra. Señor, entendemos de ti que tú eras un predicador quien hizo milagros maravillosos y no un obrador de milagros que a veces predicaba. El tiempo se ha cumplido para nosotros, Señor, y debemos arrepentirnos verdaderamente, Señor, pero no un arrepentimiento sentimental, sino que debemos cambiar nuestra dirección para experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Señor, no se trata de sentirnos apenados por nuestro pecado, sino que tú eres la palabra en acción, Señor. Debemos tener un cambio de mentalidad, y no solamente por lamentarnos lo que hemos hecho, sino tener un cambio de dirección, y no uno solamente de la tristeza de corazón. Debemos volvernos a ti, Señor. Debemos creer en el Evangelio del reino de Dios. Eso nos llevará a una vida más cómoda delante de ti, traduciendo nuestros sufrimientos en fortalezas. Precioso. Tú decías, venid en pos de mí. Y con esta invitación, Señor, nos muestras de qué se trata el cristianismo. Solo de seguirte a ti. Se trata de seguir a Jesús. Así nos harás pescadores de hombres, Señor, para tu gloria. Tuya es la gloria, Señor. No nos cansamos, Señor, de tu doctrina, pues tú con ella misma admirabas en la sinagoga y enseñabas con autoridad. Y para enseñar con autoridad hay que ejercer la autoridad, hay que creer en ella. Pues cuando
Tú hablabas, sabías acerca de lo que estabas hablando. Debemos estar familiarizados intrínsecamente con lo que predicamos para que podamos tener autoridad al hacerlo. Señor, sabemos que estamos poseídos por ti, Señor. Poseídos en el sentido correcto de la frase, porque tu llenura e influencia es solamente para nuestro bien. Tú puedes vivir en nosotros, y sabemos que si no estamos habitados por ti, podríamos ser habitados por Satanás. Así como el endemoniado testificaba que tú eras santo y puro, así debemos, Señor, admitirlo y elevar alabanza, Señor, a ti, Padre, y aprender que tú no eras amigo de las multitudes, que simplemente con autoridad decías cállate y sal de él, y así saldrían los demonios de las personas. Es como lo hizo Jesús con la suegra de Pedro. Simplemente con un toque la tomó de la mano y fueron expulsados los demonios de ella. Tú nunca buscaste popularidad, Señor, y hacer de tu ministerio la cima a las multitudes. Señor, tú utilizabas muy bien ese tiempo de comunión cercana e íntima con Dios el Padre, y nosotros también necesitamos hacerlo. Señor, Padre, bendícenos, guíanos, ministranos, Señor, enséñanos a ir a los lugares vecinos a predicar y no estancarnos en un solo lugar. El énfasis claro de tu ministerio fue la predicación, porque tú decías para esto he venido. Y haznos como el leproso que te dijo a ti hincando la rodilla, si quieres, puedes limpiarme. Así, Señor, debemos reconocer que estamos llenos de pecado, Señor. Pero tú puedes limpiarnos, porque como el leproso, no necesitamos ser sanados, sino limpiados. Necesitamos mucho más que la sanidad de nuestro cuerpo, la limpieza de pecados. Padre, estamos enfermos y necesitamos tu sanidad. No nos hagas como los fariseos hipócritas y los sacerdotes que pensaban no necesitar sanidades, sino que extiendas tu mano y nos toques, Señor. Y nos toques y a través de tu palabra eches fuera a los demonios. Señor, solo leyendo tu palabra podemos ser sanados. Padre, y no hacer de nuestro ministerio unos buscadores de fama, Señor, sino que ejerzamos en intimidad y que nuestra primera línea, en este caso, sea glorificarte a ti y no llevarnos tu gloria en ningún momento. Amado, gracias por tanto amor, por tanta frescura de tu corazón en tu palabra, porque te has fijado en nosotros sin nosotros necesitarlo, porque nos has hecho reyes y sacerdotes delante de ti. Danos la fuerza, amado Dios, te pedimos, para seguir adelante, Señor, representándote a ti, pues no es de ti el que te niega, Señor, sino sabiendo que el testimonio arrastra a tus pies a personas más que el predicarles. Amado, haznos como el leproso, que reconozcamos nuestro pecado y busquemos la sanidad. Sentimos haber fallado, pero sentimos también que tú tienes perdón para nuestras vidas, y que tú puedes hacerlo porque tu Padre es amor, y así tú mismo eres amor y perdón, y el Espíritu Santo es amor, perdón y fuerza para nuestras vidas. Amén.